Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so pena ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general. Todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romoy hupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tuyare wakwai pika spurana inhana iguay tuyare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antirain wenshway viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 namana la irayu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Guayú spuy kana holu tayatawa ka spurana inhana iguay Tuyaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Anaña Nañuaya, antes Shihia Wishwa. El tema de la semana. Hehoru te putu hanhat karau so semana katu. Muy buenos días a todos, como todos los viernes, aquí estamos para un nuevo espacio de Tú y yo hablemos de salud. Hoy es viernes 27 de junio y hablaremos de un tema sensible, el consumo de sustancias psicoactivas, también conocido como SPA. Estas sustancias como el alcohol, el cigarrillo o drogas ilícitas pueden generar dependencia y afectar gravemente la salud física, emocional y social, especialmente entre los jóvenes. Para comprender mejor esta problemática, sus riesgos y formas de prevención, nos acompaña José Manuel Delgado Gómez, experto en psicología de la IPSI Azocabildos. Señor José Manuel, bienvenido. Watamar un pushwa, anaya tsehor, so kaikate, tunta wala ka htia pucho tam sitio to costuma, TPSI ka Anas Guayú. So kaikate bien el 27 en Carich Cachique de junio, asha en resop na wani casa. Houts menana en himari que no vamos a ir en ese mauria tras kaihaka te casanata hat que suburis carri te captejan cara una ayuri a tu mosqui guayus noria spas ton arihona consumo de sustancias psicoactivas nos arihona muy o tamsi makat que tras kaihaka carri o tawatahari casa ya reds na kaihaka na himari kana mauria ayu kala tu mosqui guayu ayu kala tu cuerpo ayu o tenía más pena chiro no número Purate, wateja intensao, te nacuep, cuando veis maris canani guama, Juan Toctot, José Manuel Delgado Gómez, psicólogo, allá está Shrut IPS Azocabildos, Anaya Ochenia guama, Ponqueja intenteñao, te carao, tenteja carao, sop, no tu van a zapa carjotera, acá hija que tu van a trajo, casacareiro. Para iniciar, ¿podría decirnos qué son las sustancias psicoactivas y cómo afectan el funcionamiento del cuerpo y la mente? Casa huetera sustancias psicoactivas, monacareiro, mauria, trascaijos que hamos, cual, por caso ayu que se ne iruk o tawekirup na hutuma. Las sustancias psicoactivas son compuestos químicos que al ser introducidos en el cuerpo por ingestión, inhalación, inyección o absorción afectan el sistema nervioso central y por lo tanto el funcionamiento de la mente y del cuerpo. Estas sustancias interfieren con la comunicación entre neuronas, alterando la liberación, absorción y reabsorción de neurotransmisores. Y esto puede provocar cambios en el estado de ánimo, alteraciones en la percepción, visión, distorsión del tiempo o el espacio, cambio en el pensamiento, desorganización en la toma de decisiones y en algunos casos alucinaciones. Dependiendo del tipo de sustancia puede producir aumento del ritmo cardíaco, presión arterial elevada, temperatura alta, disminución en las actividades cerebrales y corporales y muchas veces se pueden cambiar hábitos que anteriormente se hacían con regularidad.
Anore ne doctor que hop na hotra akama hush que te casa ya rits wataha karao na kai hai na himari kana rumauria que hamai wani casa yuro isnai he despana karuno isnai watta sari casa hamus na tuma na kai hai na tans ka utia na taru na actins que ne chiro na sana re na iska watta sari casa ai na katska terra ayo isna kiro na tuma se no limpansa in ki ayo imsi ni iruk hotuma que hamai ta skutur ga we iruk pushwari sanai he to weki shoron surup na weki te moin ma ya ayo iswayo tuma mai que no no uran shema no nante na no na shana ma sanai he ta nai reka ayo surup na neki no hot na te ha out nai reka ma pena awana has ku na ku porque pushwa ta nai reka ganas no horit pa nai na tum te hori ring wat ta hari ya rutta kan parasta kan stuma wat ta kai no no uran shi mar amuro shistum warait te shinot na te ha na ku mose se mauria chiwayu ayata que sanai ayo isnai ayo isut sinai are ka hata sut sin kana ri ponam es por ser ka intram kirhot ke pushwar otta hashaka hans pushwar de kasana surhot ken ki tasmakan taro pona not anai no shuvure ya rut shistum awana has pushwar de kasanas naira porque paran que hotuma naira inter makaria. Dando cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente, la EPSI ANAS Guayú invita a toda la comunidad a participar en la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2024. El encuentro se llevará a cabo el jueves 4 de julio en el auditorio de la sede principal en Maicao. Tu participación es fundamental para construir salud con transparencia y compromiso. Te esperamos. Porque tan gente huma karari hunaraura y los carroxe mauria te EPSI karanas wayu hena y rengia pushuare por ella na y agua tensao te shatan que te EPSI que anas wayu na te rendición cuenta so huya que 2024 una te anti raino wapushuare so huevo 4 en karikashi que julio suru tu out que hare que so oficines que anas wayu ya maiko hirut ka anena hiya hapa ta husok te pasó en casa mohukaro ta hunok te karakua wane wairuku wayatan wapushuare wane wairuku watapa hiya. Continuemos con la pregunta número 2 y es, desde su experiencia, ¿cuáles son los principales factores que llevan a una persona especialmente joven a iniciar en el consumo de sustancias psicoactivas? Puchka no me doctor que sa que sinta karao kasit que mai maka ka sere hain himari kan sanai ramakat que tera nakai hai makat que tera honot que rosto en akuai pa kaskanai he ka sai muy maka ka na tan shis puswana hain tenekirot. Desde una perspectiva basada en la evidencia y experiencia clínica acumulada en estudios del comportamiento humano, hay varios factores claves que llevan a que una persona, especialmente los jóvenes, inicien el consumo de sustancias psicoactivas. Estos factores suelen ser una combinación de aspectos personales, sociales, familiares y ambientales. Uno de estos motivos es la necesidad de encajar o ser aceptado en un grupo de amigos o una comunidad, lo puede llevar a que inicie y pruebe sustancias psicoactivas. El adolescente en el deseo de no ser excluido o que lo vean como una persona fuerte. En conflictos familiares, uno de los motivos son los conflictos familiares, la negligencia o el abuso de afecto de la comunicación aumenta el riesgo. Hay otros temas relacionados con trastornos emocionales como la ansiedad, depresión, estrés postrauma, la baja autoestima. Puede que los jóvenes tengan inicio en el consumo de sustancias psicoactivas. Muchos jóvenes consumen para escapar de una realidad que les resulta dolorosa o estresante, sabiendo de que esto no es, o desconocen que esto no es el camino adecuado. Ano ne que doctor que si pahe otra asakira aine que no me enseñado te carao musne que sinai he watta sari casa ni red que estudio te ni rascat sinai hot na hapro que ro ko po wane ver na ko na himari kana ro watta sari kas kanai he ko wane himai o wane mahayel na kama hin hoter makariara ya red ska te hot ka mauria para hana musnya que sinai he en kuai pan muy guaya no push o tan pasana en carana guay tu va push ru umay pa man que himari mi rim no nyok tan kai no rin quiero tiene suru me hot na push rai nai patana huta guay nai ren terras kamai ni rei nai ren waneiro nai red pute quiero tina kamai puna tana hot en cinta ya machina ya ka wane ya nai himari que no ene naku watahari casa makat que terra maya tan renia eno ru no ramo no kan rama pehewa mose se hai man himari que toma
yanaka a pansa en tiempo chinamoi na shahan hana amana ikarian han waner naku te senai hes watasari nekiro tennohot karotoi no para otamsi nat karanei nashi nat kan amana kan waner naku mosiet subta karanai he ponakai hana ponai ratin hotra casa mohuskat waner oiresku musika no hut tahana kai senai he te casa ne rakat para te mohuka no uru pero no hot tiai mohusun shesa anasik te no ura ka senai te cas mohus nai ka waner naku horone wanu wopu no hot rotoi moste subta karanai he amuro karanai he wein maris wa mahayones waner oiruku parimoyo. Decir no a las drogas es decir sí a tus sueños. Cuida tu cuerpo, protege tu mente y elige un futuro lleno de oportunidades. Recuerda, no necesitas sustancia para ser tú mismo. La mejor decisión es la que te lleva a vivir libre, sano y feliz. No, muy pushwa te casa apna karmui, pilla te karmui, pain mahirapa puay, pain mahirapa suryo okta, ota punek te casa anas, apun hat katmui, purumre un tiempo kuay, soto pain, no hot hei hain, ting wani casa, achechet kat puay, pura anay tiempo kuay, anas kamaine te casa anas punek kat pia que pura ana, pun no ni hararin kahapuro himpo kuay, pa anay chimpi puya kat pushwa. Y por último, ¿qué estrategias de prevención y acompañamiento recomienda para evitar el consumo o apoyar a quienes están en el proceso de dejarla? Casa puch mana komauria munistok tot que espura akari hina wayu o tamsi ai mahayana no hilikana to no hilikana kai hai o tana kama anain pukana nai red puka hamoi hatna kuai papura no uran hatan hier. Bueno, teniendo en cuenta esta pregunta, una de las mejores maneras es iniciar con la educación emocional y la toma de decisiones. Enseñarle a los adolescentes desde las edades tempranas a identificar y a gestionar sus emociones, como la frustración y la presión social. De esa manera fomentar la autoestima, el pensamiento crítico y la capacidad de aprender a decir no, que también en muchas ocasiones tiende a ser una respuesta positiva en el tema de decir no para no consumir sustancias psicoactivas. Hablar abiertamente sobre las drogas sin tabús para que los adolescentes entiendan de que esto a futuro tiende a ser perjudicial. Promover la comunicación abierta sin juicios, establecer límites claros, pero también espacios de confianza y una escucha activa. Fomentar actividades saludables como promover el deporte, el arte, la música y que los adolescentes pertenezcan a grupos sociales en donde se les implante educación sobre el no consumo de sustancias psicoactivas. De esta manera creamos entornos seguros en donde se sientan valorados y escuchados. Nahonik tok que si paje trasaki ramnakan nomen te poch noma nakat hamin te wakwat pashi paje werere honaya himari kan amuro orihna hotra kai hoskat hotta te kasanair kan hotkat pangsan hotta nanain panaya hamin te nakwat pawastuma puro wakari hina way maris kan wain rakos kesa iha kan amin ashan hama wanepia eir kan tamu te nakwat pakat mushpi maya aman han sentra yatawa kan eir kai sumai sene ana yatawa suri ai ramhus akashan hanama so puna te casa anaskat te wakwat ka wayakan wayukan makat ka trashaita ka tra sheta karwora o yo hawaka kaspushu te casa anas no hotkal himat hachin tumania no ni swata in casa mahus kiru maya tairenia no ishuat kai hanama ashan hanama skana kala kwat pamushi tok tot mushi se mai kwa urhai nama isnai te casa nai rekan no ri pangsai wanai kinama yurashi senai mi honai te tra kai haka nai te tra amurori ka asawa parastare en el estómago. Otros pusho te casa mahus voy a rakat. Ashain hinuma trakai ha ka hain rimakat tera amuro hena hiya huru moi hana hiya kana kara kuat panamoi hiya ten hatne nara parasimo ka yarap na yar hir kana mena hiya mene na hiya mare na hiya hain re moi hani kana kara kuat pan hoi shi ya ur hain namoi na hi maris kana namoi na homa hayanas kana ai karen shine dra ina ka ai ha soi sanai ho casos pushu anas sair karon wai hir o ta casa anas nair karo ayu tor musnoiki wa moi por wakari hena wai maris no hutu suru wana kuat pamahos pushu te casa anas chekakat
anas muy hana wayo wakari hana no es wa han chiamai ni no kama an pushwa wa muy hana namai wa cha han skuai pote cascade que no wey maris kan pula no una hana insuru una kuai panas pan santen skuai yo to nama oto weki hana sulu to kasanas kat surya na kai han surya na in hotra na kai han entre sustancias psicoactiva pas mayot karari on horu no horera tai namai anari wa noi anari wa kuai penai pahen wa choni kan wey maris kan wa ne na kuai te kohute natuma te apakat bahute natum takuai paka wa share nama skana karakuai vamos nek tok ke himai wane wer hukua ni wair mayu ware moyu wane wair hukua. Muchas gracias a José Manuel Delgado Gómez, experto en psicología de la IPSI Azocabildos, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes de Olímpica Estéreo por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS Indígena Anas Guayú. Los esperamos el próximo viernes porque juntos gestionamos salud. Anaya otsehoru sawata kadmat humai wane wair hukua ware moyu ni wair mayu anasa hapo ipente potchka sopna na kuai pen wei maris kana muro kana senai na kuai pesen tra kai haka ota kai hata kasi arits wer kar houru sai reali hona no hot kana na kuai pa moima anaya otsenau che tok ke José Manuel Delgado Gómez sau hoton kuens kerwamai sau skuai pa wane wair hukua hia kan woin pe ori kana o puhe ori kana uch tuhen kotana parang tu kan wayu sau hapo inte potchka moima stunta wala ka hot ke potch soto hai hiya kan oto wayakan achaha hirashi wa kuat perpurana.